Ahí vamos, ahí arrancó. Bueno, hola para todos. Vamos a seguir con la clase del otro día, la de forjado y batido. Ahora acomodé para que el pizarrón se vea bien, porque hoy sí, ya vamos a tener que trabajar con el pizarrón. El otro día, ¿se acuerdan? Hicimos un relato, una presentación, una descripción de todos los tipos de herramientas que tenemos en un taller de orfebrería, todo lo que sea el forjado. Ahora acomodé todas estas bigones que estaban ahí, que no se veían bien, las puse ahí. Allá arriba puse distintos tipos de tazas, aguantadores, en fin, todo lo que ya hemos hablado. Entonces, el otro día habíamos terminado la última clase con empezar a explicar cómo fabricar estos dos tipos de jarras, que son las características y las formas en las que se podría resumir todo el tratamiento de del conformado de una obra de orfebrería. Y luego, para cerrar, seguramente en el siguiente horario, vamos a hablar ya de forja directa. ¿Qué quiere decir forja directa? Ya trabajando todo martillo libre sobre barras de acero para hacer crecer forma. Bien. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que el otro día habíamos hablado, ¿no es cierto? Que era cómo hacer la jarra de agua. Voy a hacer una refrescadita para no olvidarnos de nada. Acá tenemos una jarra de agua clásica, recta, del tipo español o italiano del siglo XVIII aproximadamente, XVII, que consta de tres elementos. Uno que sería, lo subrayo así en suspensivas, esta parte, que es la caña, esta, que es el culote, y la parte de más arriba, que es la boca. Bueno, una vez que tenemos presentadas las tres partes en que se conforma cualquier tipo de jarra, nosotros vamos a ver cómo hacerla. Bueno, comenzamos por el principio. Hacemos la parte central de la caña. Para eso vamos a tirar una faja. Ya calculado el radio, pipo radio, ¿no es cierto?, por 3 veces el diámetro para hacer el desarrollo. Y esta faja la vamos a doblar, como hacemos generalmente en la escuela, arriba de este tipo de barra de forjado, o como tenemos en la escuela, esos yunques de brazo largo, de boca larga, ¿cierto?, de cuerno largo. Entonces a esto lo vamos a transformar en ¿qué cosa? En un tubo cilíndrico, obviamente, que lo vamos a soldar en su lateral. Este tipo de soldadura, obviamente, tiene una soldadura, como llamo yo, una soldadura de construcción. Por lo tanto, tiene que tener una densidad y un punto de fusión alto. Siempre utilizamos para estos casos 73%, aunque yo personalmente uso el 80%. ¿Qué quiere decir? El 80% es una soldadura todavía de más alto poder de fusión, ¿no es cierto? Funde muy por arriba, lo cual ustedes todavía no están practicando porque es más compleja, porque se acerca mucho al punto de fusión de la plata. Pero es mucho mejor porque es más dura, y además, cuando ya la pieza está armada, el color es prácticamente el mismo, porque es plata 800 contra 925 que utilizo, así que casi no hay diferencia de color. Entonces, una vez que ya tengo el cono totalmente redondeado, soldado y rectificado, vamos a hacer la boca. Que si uno hiciera la proyección de la forma de la boca, esta sería así, ¿no es cierto? Sería un gran cono. Vamos a dibujarlo al lado. Y ese gran cono, nosotros ¿cómo lo fabricamos? ¿Cómo lo conformamos? Bueno, como ya sabemos en la escuela, tenemos un taco de madera, esos quesos, esas rodajas de quebracho, que le vamos a acabar la forma interior siguiendo el diseño de esta forma, ¿no es cierto?, de la forma ideal antes de ser rebatida a martillo. Entonces nosotros con esta forma hacemos una plantilla en cartón y luego
hacemos la incisión con nuestros formones, con nuestras gubias, para lograr esta forma en negativo. Entonces luego simplemente a este taco de quebracho le vamos a apoyar nuestro disco de plata, o de alpaca por supuesto, y con nuestros grandes martillos vamos a ir embutiendo la forma cada vez más abajo, ¿no es cierto? Previamente, por supuesto, vuelta a vuelta tenemos que ir recociendo. Hasta llegar al concepto del batido, que es, como siempre explico, calcar, copiar la forma dada. ¿Qué significa? Nosotros, el batido no es otra cosa que meter una chapa y calcar la forma que tallamos previamente, ¿no? Es decir, que si yo quiero hacer determinada X forma, bueno, esa X forma la voy a tallar perfectamente en mi madera. Y esa madera luego la voy a utilizar para embutir el disco hasta copiar, hasta calcar exactamente esa forma. Mientras mejor calcada esa forma, va a ser más eficiente nuestro batido. Entonces, una vez que ya llegamos a calcar con nuestros martillos exactamente la forma que nosotros queríamos lograr, esto, bueno, ustedes ya lo saben, pero para los que llega a esta conferencia de difusión masiva, nosotros vamos embutiendo y al mismo tiempo vamos planchando lo que sobresale del disco para pisar ese borde y que no se vaya cerrando también, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya logramos perfectamente la forma de esta volcada, de esta boca, ¿qué hacemos? Lo retiramos nuevamente del taco de quebracho y le calamos la base, el interior, ¿no es cierto? Para que nos quede hueco. Esto lo rectificamos en uno de estos grandes formas, ya sea barra de forjado o yunque, qué sé yo, hasta que quede perfectamente redondeada a la forma que habíamos hecho del caño. Yo generalmente siempre aconsejo primero hacer al revés, primero hacer la boca y luego hacer el caño para calcularlo al milímetro, porque muchas veces no nos sale exactamente igual a la décima. Entonces conviene mejor hacer primero la boca y en función de eso sí calcular tomando el radio, tomando el diámetro con un calibre y multiplicarlo por 3, 14, 16. Más el espesor, eso nos da ¿qué cosa? La sección del largo de chapa que debemos cortar para que nos coincida exactamente con ese diámetro interior del corte de la boca, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos la boca y la caña. Es decir, boca y caña ya está lograda. Nos falta el culote. Bueno, el culote ya ustedes ya saben, pero igual vamos a mostrar, ¿no es cierto? Para que se entienda, los culotes siempre los hacemos de la misma manera. Con estos tacos de quebracho, entonces vamos a colocar la forma a un diámetro que sea exactamente el que queremos tener de sección y vamos a ir embutiendo, golpeando, ya sea con nuestro martillo de madera o con nuestro martillo de acero, hasta nuevamente, como expliqué antes, calcar la forma dada. En el caso que nosotros queramos una base totalmente plana, como es este caso, bueno, pues el borde también, por supuesto, lo planchamos a plano, la chapa la planchamos a plano contra el plano. Entonces logramos el volumen y el plano de apoyo. Muy bien. Una vez que ya logramos las tres formas, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, ya vamos a borrar lo que no se ve, ya no es cierto. Y esta unión generalmente, casi siempre, se la suele reforzar con alguna moldurita, alguna virolita, que sirve no solo de refuerzo para reforzar esa soldadura, sino también como decoración. También se la puede dejar ciega, como se lo dice en el oficio, y bueno, y finalmente ese punto ciego, nosotros pues lo cincelamos arriba y queda como una pieza enteriza, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se hace acá arriba? Hay muchas jarras antiguas, francesas, italianas, que también se les suelda acá la moldura, que es como una doble decoración, y acá adentro entonces va, ¿qué cosa?
el cincelado, pero generalmente yo prefiero para la escuela esta parte dejarla lisa, ciega, para que el alumno precisamente pueda luego, cuando cincela los gajos, incorporarla y que quede invisible, ¿no es cierto? Como que parezca una sola pieza. Estas ya son cuestiones de decoración, no hacia la estructura que es lo que estamos hablando nosotros hoy. Por supuesto, después esta forma, la de la boca, finalmente, después con nuestras sierras o con nuestras tijeras, la vamos a cortar y previamente le hicimos la forma bien a martillo, la vencimos sobre alguna punta de una bigomia, y después el excedente lo recortamos hasta lograr la forma de la jarra deseada, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros después queremos hacer finalmente la base, ¿no es cierto?, el apoyo, hacemos el mismo modelo, pero vieron que yo acá a propósito dibujé no con una sola bajada, sino con doble bajada. ¿Qué significa con doble bajada? Bueno, que nosotros para la bajada más grande, de repente, vamos a usar algún diámetro mayor para embutir y luego la segunda bajada, la más finita, la más alta, vamos a apoyar en uno más chico, como este que está acá, y seguir embutiendo, hasta que finalmente logramos la altura deseada. ¿Qué pasa? Siempre el trabajo de batido es un trabajo aproximado, no es una cosa precisa. La precisión, ¿cómo se la vamos a dar? Bueno, la precisión se la vamos a dar con el cincelado. Voy a borrar esto para... No, voy a borrar allá arriba. Ahí. Entonces, yo tengo una forma, la voy a poner boca abajo. Boca abajo está. ¿Por qué? Porque la rellené, ¿no es cierto? La rellené con pasta de cincelar para que quede totalmente macizo. Después sí, una vez que la rellené, esta forma la voy a poner boca arriba como corresponde, arriba de alguna bocha de cincelar, ¿no es cierto? Como ustedes ya conocen. Bueno, entonces nosotros después con esos grandes cinceles que vimos en nuestra clase de cincelado, que ustedes ya conocen de sobre en la escuela, con grandes cinceles nosotros vamos a, eligiendo el cincel exacto, vamos a golpear acá, si queremos hacer una buena hendidura. Después con cinceles planos vamos a modelar, si esto lo queremos en forma de honguito. Acá también, si yo quiero una buena volcada, bien cerradita, también, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un cincel que tenga exactamente el paso de sección de ese espesor que yo quiero empujar, que quiero cerrar, que quiero hacer entrar en cintura, ¿no es cierto? Y voy a meter el cincel ahí y voy a golpear embutiendo todo en su perímetro, varias veces, por supuesto, y cuando ya logré las profundidades requeridas, después sí, con grandes cinceles planos, modelo toda la superficie hasta dejarla totalmente rectificada. ¿Qué quiero decir? Que acá un poco se confirma o se comprende más la explicación que siempre suelo dar en las conferencias, ustedes ya lo saben de memoria, pero para la gente, para los neófitos, o los que no están en el tema del cincelado profesional, digamos, el cincelado es parte de la fabricación. En otros estilos el cincelado es únicamente ornamental, es decir, uno hace una piecita y la cincela todo, y la pieza no es más que una excusa para mostrar un tipo de cincelado, un virtuosismo, un detalle, lo que sea. En el caso de la orfebrería de alta escuela, el cincelado es parte de la fabricación, porque nosotros fabricamos la pieza. No es que doblamos una chapa, usamos un plano de chapa, no. Hacemos una estructura y nos vamos a valer primero nuestros cinceles, nuestras pastas blandas y nuestros tacos de quebracho para lograr la forma. Y después, con nuestros grandes cinceles, ya sean rectos, planos, uñas y todos los que ustedes ya conocen, vamos a lograr la estructura final del objeto. Recién ahí ese objeto
se levanta, se calienta de la pasta, se saca, se derrite el excedente, se pule, se esmerila con poleas esmeriles gruesas, medianas, finas, se pule con cepillo de pita, se lo vuelve a rellenar con pasta de cincelar y finalmente sí, con cinceles finos, chicos, uñas, trazadores, rectos, planos, lo que ustedes quieran, hacemos el ornamento, ¿no es cierto? Un poco lo que les expliqué en la clase de diseño cuando hablaba del diseño estructural y el diseño ornamental. ¿Se acuerda que dijimos? El diseño estructural era todo lo que hacía a la estructura formal del objeto, a la cosa en sí. Y después el diseño ornamental era aquella decoración que uno le escribía adentro o encima de ese objeto ya previamente diseñado. Acá es lo mismo. Nosotros tenemos una estructura que la vamos a conformar con nuestro yunque, con nuestro martillo, con nuestros tacos, con nuestra bandeja de pasta blanda, y después el cincelado se va a dividir en dos etapas también. El cincelado estructural, que es el que ayuda a conformar la estructura final, el aspecto final del objeto, en su corte de secciones, su contorno, y luego sí, una vez que esté pulido y todo eso, nos dedicamos a trabajar, ¿qué cosa? El ornamento final ya con cinceles pequeños y todo eso. Bueno, hasta acá lo que sea este tipo de jarra. Emilio, buenas tardes. ¿Una consulta? Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. sí, Cuando armás el disco para ensamblar la parte del cilindro central, sí. ¿tiene el mismo diámetro? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Y tiene el mismo diámetro? O vos, por ejemplo, cuando supongamos que arrancaste al revés, como vos estás diciendo que primero se tendría que hacer la parte superior y luego el cilindro central. Correcto. Bueno, si vos tenés proyectado un diseño con un diámetro central de 100 milímetros, Sí. el disco para hacer la parte superior, ¿va a ser de 100 o más? No, pues bueno, vamos a aclarar. Siempre la parte de arriba, si estamos hablando de la boca, ¿no es cierto? Sí. Siempre esto va a ser mucho más grande, nunca hay que hacerlo justo, porque nosotros necesitamos bastante espesor. Mira, me hiciste acordar una cosa que ahora voy a explicar. ¿Qué Nosotros porcentaje tenemos mayor? bastante más tamaño, más grande. ¿Por qué? Porque nosotros después vamos a tener que cincelar el tipo de decoración en la moldura, en el borde, ¿no es cierto? La forma que acompañe a esa estructura. Nosotros en la escuela a veces la hacemos lisa por una cuestión de ganar tiempo para no estar 3 meses más haciendo cincelada una boca. Pero nosotros el disco supongamos que el diámetro de la boca de esta jarra son 150 milímetros, por decir cualquier cosa. Bueno, este disco no, por lo menos hay que hacerlo de... Si son 150 en la boca final, por lo menos de 200 milímetros, 220 milímetros, que tenga Un bastante 20, margen un de 20, un sobra. 30%. ¿Perdón? Un 20 o un 30% mayor. Arriba. Exacto, sí, porque vos necesitas bastante mayor diámetro para después cincelar con comodidad, porque si vos, suponete que lo haces justito, cuando vos lo rellenás con la pasta y empezás a cincelar en el borde, la pasta se te va a empezar a saltar inmediatamente porque está en el borde, es como un vidrio, se va rompiendo. Siempre la pasta necesita bastante más cuerpo de contención para que no reviente inmediatamente. Entonces, si vos vas a hacer la boca de una jarra que termina acá, bueno, darle por lo menos, como decís vos, 20-25% más de tamaño para cincelarla cómodo primero, para que la forma acompañe y no se te deforme cuando estás trabajando con los cinceles, porque si estás cincelando muy en el borde, la forma se va a mover por más buena, de mejor calidad sea la pasta, porque no tiene aguante, no tiene volumen, no tiene masa para aguantarlo mecánicamente. Entonces, siempre estas cosas se trabajan grandes, es decir, un disco grande para que te quede así. ¿Por qué? Porque vos entonces, y ahora, mira, porque yo te hiciste esa pregunta porque me había olvidado, me lo puse acá y ya me había olvidado. ¿Por qué? Porque nosotros en la escuela, ¿qué hacemos? La boca esta la hacemos lisa siempre, para hacer más rápido. Pero generalmente se suele hacer, y mira, me lo había puesto acá adelante y ya me había olvidado. Se le suele soldar, lo voy a acercar esto para que se vea bien en detalle. Fíjense,
¿Ven esta forma? A ver si se alcanza a ver. Está toda cincelada y ya tiene la forma curvada. Entonces, esta es exactamente la parte de atrás y esta la parte de adelante de la boca de la jarra. Yo entonces, esta forma, una vez que ya le hice la forma exacta y que la armé, ¿no es cierto? Pongo la jarra boca abajo, armo ese aro, como expliqué la semana pasada con los platos de sitio, que uno arma el aro de molduras, de reborde, y luego lo suelda en el disco ya bajado. Acá lo mismo, en esta forma, esperen que la voy a dibujar para que se entienda, mira, qué suerte me hiciste acordar de eso. En este caso, yo tengo la jarra al revés, ya la puse en mi mesa de soldar, digamos. Ya está puesta ahí. Entonces yo le apoyo estas molduras, que ya la armé en un óvalo, como corresponde, y ya la apoyo. Bien, ya calculada toda la forma, el recorte. Esta moldura entonces se suelda a esta boca. Por supuesto, esta boca es más grande, más alta que donde tiene que ir. ¿Para qué? Para que yo pueda depositar bien la soldadura desde arriba, desde abajo, que no haya... Y es más, una vez, como esto está levantando mucha temperatura, estamos trabajando en plata, que ustedes saben que es un metal, que es muy sensible al calor, que enseguida se puede empezar a poner poroso, pastoso, como les expliqué en la clase de características químicas de los metales. Entonces, bueno, si hay que acá un poquito se nos requemó el metal, no hay problema, porque nosotros vamos a calar este excedente. Entonces, una vez que ya está todo soldado, lo mandamos al blanqueo y después calamos, siguiendo ese contorno de, ¿qué cosa? De esta moldura. Ahí está. Ahí más o menos se entiende, ¿ven? Entonces nosotros calamos por acá. Viene en el borde de la moldura esa gorda, gruesa, que le pusimos de refuerzo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que también se usa mucho, y se usaba mucho en la orfebrería tradicional, es hacer lo mismo que con los platos. Es cincelar ese borde, repujarlo desde adentro, modelarlo y estructurarlo y facetarlo y texturarlo desde afuera, y después se cala todo, y antes de calar de adentro también, como con los platos, se rellena con soldadura dura, para que quede macizo de adentro. Y después sí, finalmente se cala. Entonces, ahí te darás cuenta en mi explicación que por qué necesito que este disco sea más grande, bastante, porque todo ese trabajo de preparación necesita de un diámetro mayor para trabajar con comodidad y eficiencia. Recién al final se corta. Entonces, para cerrar este concepto, es precisamente que nosotros siempre que hagamos, digamos, en la parte de la caña no, por supuesto, porque uno lo corta justo, no hay problema. La parte del culote, por si a alguno le queda la duda, siempre lo que absorbe una media esfera con respecto a su diámetro original, cuando está en plano, es entre un 20 y un 25%. Es decir, que si vos tenés que hacer, qué sé yo, un disco de una media bola que tenga de diámetro 100 final, bueno, cortarla de 120, 125, y al cerrar te va a quedar en 100. Pero eso lo da la práctica, ¿por qué? Porque también depende del espesor de la chapa. ¿Qué quiere decir? Mientras más gruesa sea la chapa que utilizás, más va a absorber en el diámetro al cerrarse sobre sí misma, y viceversa. Y también tiene que ver con los tamaños. Mientras más grande sea el tamaño, más va a absorber, y viceversa. Mientras más chico el tamaño, menos va a absorber. Entonces, como regla general, podemos hablar de un 20-25% de absorción al cerrado de esa forma. Y en este caso también podemos hablar que si yo tengo, como te dije, el diámetro de boca es 15, bueno, cortarlo de 22 más o menos, dale changüí, no importa, mejor que sobre, mientras más grande sea esa forma, mejor, porque tenés más comodidad para trabajar, en fin, la vas llevando. Mientras más cerca estés de la forma, peor, porque estás más limitado
y se puede desgranar la pasta, que es lo que suele pasar, se puede deformar ese pedacito de chapa porque no tiene una sección que lo aguante en cuanto a la... No se olviden, ¿se acuerdan cuando hablamos de las características físicas y químicas del metal? ¿Qué habíamos dicho? La elasticidad. Entonces, mientras más sección tenga la chapa, va a haber menos transmisión de ese movimiento y va a haber, ¿qué cosa? Más resistencia, más tenacidad a la deformación. Si yo estoy muy cerca, es muy fácil que ese borde se va a deformar enseguida si yo golpeo 1 centímetro más adentro. Ahora, si yo golpeo a los 8 centímetros, pero todavía tengo 6 centímetros más para afuera, no va a haber ninguna deformación en el contorno. En cambio, si yo tengo 8 y lo tengo cortado a 9, en ese centímetro seguro que se te va a deformar el borde porque está transmitiendo, porque no hay ni chapa ni pasta que lo contenga. ¿Se entiende el concepto? Perfecto, Emilio. Ok. Bueno, entonces ahora que, menos mal que me hiciste acordar porque me había olvidado ya de este tema, vamos a pasar, es decir, que las jarras, siempre todo lo que sea contorno es lo mismo que los platos y la bandeja y la fuente, se puede hacer o con moldura sobrepuesta o con moldura cincelada en la misma chapa, ¿no es cierto? Marcada, repujada y modelada. Bueno, vamos a borrar esto que ya se entendió. Muy bien. Bueno, acá tenemos una jarra similar en cuanto a forma, perdón, en cuanto a estructura, porque consta de 3 partes. La boca, la caña, perdón, y el culote. Y por supuesto después la base, ¿no? Base, culote, caña y boca. Bueno, pero en este caso nosotros tenemos otros desafíos. ¿Por qué? Porque en el caso anterior la caña, la parte central era recta totalmente, es un caño, es una pavada. Doblas una chapa, la soldás y ya es un caño, no hay mucha complicación. Acá no, esto es complejo. ¿Por qué? Porque vos vas a tener, por lo menos, por decir, la unión acá, el diámetro. Y acá vas a tener la otra unión, que es otro diámetro. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? En este caso ya no tenemos que cortar una chapa de sección rectangular, sino que tenemos que hacer un cálculo de sección cónica que más o menos esté aproximado a lo que queremos llegar. Voy a transportar de esta forma acá, esta misma formita, la transportamos acá. Entonces yo tengo esto. Ahí está. Esta sería la forma de la caña o parte media de la jarra. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que cortar una sección, voy a tener que dibujar con compás, como les expliqué en la escuela, con el sistema de sección para lograr conos, hacer un corte de sección así aproximadamente. Para tener algo de ganancia con respecto a lo que yo quiero llegar. Entonces, primero voy a hacer ¿qué cosa? Este cono, de la misma manera que hice el caño para la jarra de cuerpo redondo, tubular, vamos a hacer un cono que también lo vamos a soldar, como siempre, también con soldadura dura. Acá, por supuesto, como en el caso anterior y todo lo que sea estructura, recuerden el concepto que les expliqué el otro día en la clase de soldadura de cúpula, ¿no es cierto? Así que una soldadura que monte muy bien en ambos márgenes fueron previamente biselados, es decir, rebajados a lima en diagonal para que la carga de soldadura sea de agarre mecánico y no de tipo capilar, y con bastante adición de soldadura, con bastante aporte de soldadura, que esa no la vamos a tocar, que más de una vez me ha pasado en la escuela, más de uno de ustedes son testigos, que ustedes en su afán de que se vea bonito, enseguida liman el excedente antes de empezar a trabajarlo. Y bueno, no, es un error terrible, porque lo que tenés que dejar es ese excedente que va a ser de agarre mecánico, precisamente, ¿no es cierto? Entonces,
Cuando nosotros tenemos el cono, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar o esta barra de forjado, que en este caso a mí me resulta más práctico, porque ya estoy acostumbrado toda la vida, esa está atornillada arriba de tengo un gran cubo de madera dura, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. No es quebracho, es otra, la atornillo con grandes tirafondos y la desplazo hasta donde quiero. Entonces, esta forma, vamos a dibujar la barra esa de forjado, pero podría ser un yunque con un cono tubular, ¿no es cierto? Entonces, esta parte, que está cerradita así, la voy a empezar a abrir, apoyándola acá, para que se vaya rebatiendo y se vaya abriendo, ¿no es cierto? Con respecto a apoyando en la forma tubular. Entonces, meto esto acá, y voy golpeando acá con mi martillo de madera para que esta forma se vaya acampanando, ¿no es cierto? Cada vez la voy torciendo más, el cono este. Este cono lo meto en la punta, lo pongo en diagonal en el aire y lo voy golpeando para que se vaya abriendo. Una vez que ya logro esta forma, obviamente, ustedes no hace falta que se lo digan, hay que recoser continuamente. Una vez que nosotros logramos esta forma en la sección que queríamos nosotros, con la inclinación que queríamos, hacemos lo mismo con esta sección. Pero acá ya tenemos que, cuando es la parte de arriba es más fácil porque es poca la abertura que suele agarrar. En esta parte es mucho. Entonces nosotros tenemos que apoyar de costado esta parte, la más grande, e ir rebatiendo, golpeando de adentro, en este caso, de la boca, metiendo el martillo. Por eso nuestros martillos, que son generalmente finos y largos, ¿no es cierto? Incluso miren, traje algunos del taller, miren los tamaños de estos martillos largos, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a... Miren esto. Entonces, de acuerdo a la profundidad que hay que entrar, tenemos que hacer martillo de secciones cada vez más largas. Y vamos rebatiendo, pero no solo en el borde, sino que vamos entrando con nuestro martillo, ganando cada vez mayor diámetro. Y ustedes van a notar, los que están en la escuela siempre al principio se asustan porque ven que toda la parte de cada icono queda toda como machucada, ¿no es cierto? Queda toda desprolija. Bueno, eso es lo bueno, porque estamos ganando volúmenes. Acá estamos ganando espacio, estamos haciendo crecer el material, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, todas estas imperfecciones, estos fruncidos, luego cuando nosotros los estiremos a martillo, como corresponde, rectificando, como quien dice, todo esto es superficie, son centímetros o milímetros que se van ganando en cada pasada. Cuando finalmente yo ya tengo la forma. Doctor Emilio. Emilio, ¿Sí? quedan 4 minutos. Perfecto, justo me da tiempo para terminar, gracias. Dale. Entonces, cuando ya tengo la forma de arriba lograda, y la parte de abajo ya estirada, bien abierta, ¿no es cierto? Que sería, esto sería una forma ideal. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a aprovechar nuevamente este taco de madera, uno más grande, de repente este, y acá, aprovechando la concavidad, voy a hacer que esta parte se cierre un poco, para que llegue al cierre típico de los 90 grados, que me permita hacerla centrar exactamente con la parte de abajo, ¿cierto? Esto se puede hacer ya sea tanto con el quebracho de embutir o
con alguna forma grande, como las que tenemos en la escuela, o esta así que se agarra en la morsa esta grandota, después lo voy a explicar en la siguiente clase, y ese borde, mira, acá voy a traer uno para que se entienda, este es un modelito chico, pero bueno, para que se entienda, se apoya así y se golpea acá, en el borde. Entonces, esta forma se va curvando hacia adentro, se va cerrando, copiando esta forma. Por eso vieron que yo tengo tanto de estas medidas, de estas bolas más grandes, más chicas, qué sé yo, porque de acuerdo a la sección, a la forma de inclinación, tengo un tipo de bola distinta. Bueno, para que no se me corte la clase en forma bruta, acá la vamos a cerrar. En 10-15 minutos nos volvemos a encontrar para la siguiente clase y continuamos con el desarrollo de esto, y si no da tiempo, y si no en la próxima, ya con forja directa sobre acero con martillo de acero. Así que muchas gracias y nos vemos en un ratito. Y 50 arrancamos la segunda. Perfecto, Guille, gracias. Ya te digo.